Extranjero. Existe una forma poderosa y silenciosa de destrucción que no requiere violencia, escándalo ni confrontación. De hecho, suele ser todo lo contrario. Se trata de control, quietud y retirada estratégica. Este tipo de destrucción funciona deshaciendo lentamente a tu enemigo sin que siquiera se dé cuenta de que está siendo desmantelado. Esta es la esencia del enfoque de Maquiavelo sobre el poder. Él entendía que la verdadera fuerza no proviene de enfrentar a tu enemigo de frente, sino de hacer que se exponga por sí mismo. La destrucción no necesita ser ruidosa ni evidente. A menudo, son las fuerzas más silenciosas las que dejan el impacto más profundo. Imagina una situación en la que alguien te insulta, ya sea en público o en privado. La mayoría de las personas reaccionaría de inmediato, de forma emocional, defendiéndose o atacando de vuelta. Intentarían demostrar su punto, quizá con palabras o con un contraataque, porque el instinto es proteger la propia dignidad. Pero en ese momento, una respuesta maquiavélica es completamente diferente. En lugar de involucrarte, eliges la quietud. No te inmutas. No reaccionas. Simplemente permaneces calmado y sereno. El genio de esta estrategia reside en cómo hace quedar a la otra persona. Cuando esperan una reacción, cuando quieren que muestres enojo, frustración o incluso pánico, y no les das nada, empiezan a aparecer el agresor. Cuanto más hablan, más exponen su desesperación. Al permanecer inmóvil, tú controlas la narrativa y ellos quedan atrapados en sus propios intentos de provocarte. El silencio mismo se convierte en tu arma, obligándolos a exponer su inestabilidad y desesperación. La clave aquí es que tu compostura da la vuelta completa a la situación. En lugar de que el mundo te vea como la víctima o el atacado, los ve a ellos como obsesivos, inestables y fuera de control. Esta es la primera capa de la estrategia maquiavélica. La quietud tiene poder. No se trata de ser pasivo o débil, sino de entender que la ausencia de reacción tiene más poder que cualquier respuesta. La quietud confunde a tu oponente. Están acostumbrados a ver emociones desbordadas, a ver a la gente reaccionar con ira o frustración. Pero cuando permaneces calmado, comienzan a cuestionar sus propias acciones. Esperan una batalla, pero tú te niegas a participar. Cuanto más intentan provocarte, más exponen su desesperación, mientras tú permaneces firme e inalterable. El verdadero poder de esta estrategia proviene de la capacidad de mantener esa compostura a lo largo del tiempo. Cuando alguien te insulta, espera una reacción. Pero cuando no se la das, se quedan sin nada con que trabajar. Cuanto más hablan, más ridículos se ven. Y en ese silencio, tú recuperas el control. Aquí entra en juego la segunda capa de la estrategia maquiavélica, la retirada. En lugar de reaccionar, te eliminas por completo de la ecuación. Retiras tu atención, tu apoyo y tu energía. Dejas de interactuar con ellos y de incluirlos en conversaciones o situaciones que importan. No necesitas anunciar tu retirada. No necesitas hacer una declaración grandilocuente. Tu ausencia es suficiente. Al retirar tu presencia, dejas a tu oponente atrapado en su propia confusión. Empiezan a perseguirte, intentando cada vez con más fuerza provocar una reacción. Pero cuanto más lo hacen, más irrelevantes se vuelven. Esta retirada no requiere palabras ni grandes gestos. Es el poder de la sustracción. Simplemente dejas de darles lo que necesitan. Quieren validación, quieren una reacción, quieren atención. Pero al retirarte, les niegas todo eso. Cuanto más lo intentan, más desesperados parecen y más tú te elevas por encima de la situación. Se quedan sin nada de que alimentarse, mientras tú sigues avanzando, construyendo tu propio éxito, sin que sus intentos de derribarte te afecten. Esta es la esencia del poder maquiavélico, hacer que tu oponente se destruya a sí mismo. No necesitas luchar. No necesitas confrontar. Todo lo que debes hacer es permanecer inmóvil, retirarte y dejar que ellos mismos se deshagan. Al negarte a participar, les permites exponer sus propias debilidades. Cuanto más intentan arrastrarte a su drama, más revelan su necesidad de atención y validación. Cuanto más ruido hacen, más irrelevantes parecen. La brillantez de esta estrategia es que no requiere que hagas nada. No necesitas defenderte. No necesitas discutir ni contraatacar. Dejas que ellos hagan todo el ruido mientras tú permaneces calmado, sereno y enfocado en tus propios objetivos. El contraste entre sus acciones y tu silencio lo dice todo. Se obsesionan contigo, con tu presencia. Y cuanto más te persiguen, más revelan su desesperación. Al final, ganas sin mover un solo dedo.
Maquiavelo comprendía el poder de la percepción y cómo la opinión pública puede moldearse a partir de la ausencia de reacción. Cuando te niegas a entrar en la narrativa que intentan crear, les quitas el poder. Puede que intenten manipular la historia, pero mientras tú te mantengas sereno e imperturbable, quienes te rodean empezarán a verlos por lo que realmente son, desesperados, inestables e irrelevantes. Esto no se trata de demostrar nada ni de buscar venganza. Se trata de controlar la narrativa y volver irrelevantes las acciones de tu oponente. Cuando alguien te ataca, quiere hacerte sentir pequeño, avergonzado o derrotado. Pero cuando no reaccionas, inviertes completamente el guión. Ellos pasan a parecer los que tienen algo que probar, mientras tú avanzas sin molestias ni heridas. La capa final de esta estrategia consiste en volver irrelevante a tu enemigo. Al elegir no participar, no reaccionar y no prestar atención, haces que sus esfuerzos por destruirte sean inútiles. Puede que intenten escalar, puede que se esfuercen más por provocarte, pero cada intento solo expone su propia inseguridad. Terminan pareciendo obsesionados, mientras tú sigues ascendiendo, inmune a su ruido. Al final, el poder reside en tu capacidad para permanecer calmado y sereno. No necesitas pelear todas las batallas ni ganar todas las discusiones. Al negarte a participar, ganas en tus propios términos. Tu quietud, tu retirada y tu enfoque inquebrantable en tu propio camino son lo que finalmente destruye a tu enemigo. Pueden intentar derribarte, pero no pueden tocarte. Cuando dejas de jugar con sus reglas, ya has ganado sin necesidad de atacar. Esta es, entonces, la esencia del poder maquiavélico. Una destrucción sin ataque. Se trata de cambiar la dinámica, hacer que tu oponente se exponga y, en última instancia, volverlo irrelevante. El poder no necesita gritar, no necesita pelear. El verdadero poder se siente en el silencio, en la ausencia de reacción. Es en la quietud donde dominas. Y en esa quietud, tu enemigo queda solo para destruirse a sí mismo. La genialidad de esta estrategia maquiavélica no radica solo en el silencio, sino en su capacidad para explotar las debilidades psicológicas de quienes intentan destruirte. Las personas que buscan socavarte, ya sea mediante insultos, rumores o comportamientos pasivo-agresivos, rara vez reconocen las profundas inseguridades que los impulsan. Sus ataques no tienen que ver contigo. Tienen que ver con alimentar su desesperada necesidad de validación. Quieren que respondas, que participes, que les des la atención que anhelan. Pero cuando te niegas a involucrarte, los privas precisamente de lo que necesitan para sobrevivir bajo el foco. Aquí entra la segunda parte de la estrategia maquiavélica, convertir su necesidad de atención en un arma. No se trata solo de guardar silencio frente a sus ataques, sino de comprender que su necesidad de una reacción tuya es su mayor debilidad. Cuanto más intentan provocarte, más revelan lo vacíos e inseguros que están. No intentan dañarte tanto como absorber tu energía para convertirte en parte de su historia, en la razón de su existencia. Eso es lo que alimenta sus esfuerzos, pero también lo que los vuelve frágiles. Cuando dejas de responder, cuando no satisfaces su necesidad de atención, desestabilizas por completo su sentido de identidad. Se quedan sin nada a lo que aferrarse, sin nada que usar en tu contra. Y al hacerlo, devuelves el foco hacia ellos, pero de una manera que no pueden manejar. Intentan provocarte, pero no les das nada con que trabajar. Cuanto más tiempo pasa, más evidente se vuelve que están obsesionados contigo, intentando controlar una narrativa que ya no existe. Esta estrategia funciona a un nivel psicológico más profundo. La mayoría de las personas, cuando son atacadas o insultadas, sienten la necesidad de defenderse. Reaccionan y, al hacerlo, validan la existencia del ataque. Pero cuando eliges ignorar por completo la provocación, haces que cuestionen sus propias acciones. Cuanto más te persiguen, más claro resulta que son ellos quienes intentan desesperadamente seguir siendo relevantes. Las personas a su alrededor empiezan a notar esa desesperación, y cuanto más despotrican, más aislados quedan. Y aquí está la belleza de todo esto: no necesitas destruirlos con palabras ni acciones. Ellos lo hacen por ti. Todo lo que tienes que hacer es retirar tu energía, tu atención y cualquier tipo de reacción. Cada vez que hablan de ti y tú no respondes, los haces ver más pequeños. Empiezan a sonar obsesionados, consumidos por algo que ya no existe. La narrativa se vuelve clara: no están luchando contra ti, están intentando obligarte a jugar su juego. Y cuando no lo haces, quedan atrapados en un hoyo cada vez más profundo. Piensa en esto en el contexto de un entorno laboral o social. Alguien te desacredita frente a tus colegas,
intentando hacerte ver incompetente o fuera de lugar. La respuesta más común sería ponerse a la defensiva, justificar tus acciones, demostrar que no eres lo que dicen. Pero eso es exactamente lo que quieren. Quieren que reacciones para convertirlo en una historia. En cambio, permaneces calmado, sereno y te niegas a alimentar su narrativa. Simplemente sigues adelante. No reconoces el ataque. Y con el tiempo, las personas a tu alrededor comienzan a notar algo extraño. Quien intentó socavarte se vuelve cada vez más desesperado, mientras tú sigues destacando y manteniéndote firme. Aquí es donde se produce el verdadero daño. No en el calor del momento, sino en el cambio de percepción a largo plazo. Cuanto más hablan, más exponen su desesperación y más irrelevante se vuelve su posición. Cuando ven que sus insultos o ataques no tienen el efecto deseado, empiezan a perder poder. Ese poder ya se lo has quitado simplemente al no participar. Es como ver a alguien gritarle a una habitación vacía. Cuanto más gritan, más se exponen como inestables, mientras tú permaneces calmado, sereno y enfocado en tu propio éxito. Al final, este enfoque obliga a tu oponente a destruirse a sí mismo. No porque contraataques, sino porque hicieron todo lo posible por provocarte y fracasaron. Al negarte a reaccionar, al elegir la quietud, creas tu propia narrativa. Avanzas con propósito mientras ellos se quedan atrás, obsesionados con una batalla que nunca existió realmente. Sus intentos de destruirte solo revelan lo irrelevantes que se han vuelto y, con el tiempo, se desvanecen en la oscuridad. La siguiente capa de esta estrategia maquiavélica es quizá la más poderosa: crear contraste a través de tus propias acciones. En lugar de intentar demostrar nada a nadie, simplemente vives tu vida de una manera que contradice todo lo que tu oponente ha dicho sobre ti. Si te han llamado incompetente, entregas resultados con precisión. Si te han llamado arrogante, permaneces humilde y generoso. Si han intentado pintarte como manipulador, tú demuestras transparencia e integridad. No necesitas defenderte, porque tus acciones hablan más fuerte que cualquier palabra. Aquí es donde reside la verdadera brillantez de la filosofía de Maquiavelo. Cuando alguien intenta destruir tu reputación o socavar tu posición, no solo te está atacando a ti, está tratando de remodelar la narrativa que te rodea. Quieren definir quién eres, pero al elegir vivir de una manera que contradice directamente esa imagen, le das la vuelta por completo a la historia. Cuanto más hablan, más revelan lo vacíos que son sus argumentos. Y cuando actúas de forma diametralmente opuesta a sus acusaciones, pierden el poder de controlar el relato. Lo que ocurre después es sutil, pero poderoso. Con el paso del tiempo, las personas empiezan a notar la discrepancia entre lo que se dice de ti y la realidad de quién eres. Comienzan a cuestionar la validez de las acusaciones y la veracidad de la narrativa. Las palabras del acusador empiezan a perder peso, mientras que tus acciones, tu constancia y tu integridad comienzan a hablar por sí solas. Este cambio no sucede de la noche a la mañana, pero a medida que el contraste se hace más evidente, la verdad se vuelve más clara. La persona que intentó destruirte termina siendo expuesta por sus propias mentiras, inseguridades y falta de integridad. Esta es la parte final de la estrategia de Maquiavelo: ganar no atacando, sino convirtiéndote en la persona que tu enemigo jamás podrá ser. Al vivir con propósito y coherencia, al destacar por mérito propio, los vuelves irrelevantes. Intentaron derribarte, pero al hacerlo expusieron sus propias debilidades. No necesitas contraatacar. No necesitas involucrarte. Simplemente debes seguir avanzando. Sus ataques, calumnias e insultos se desvanecen cuando tus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Tú ya has ganado, y ellos ya han perdido. La pieza final de la estrategia maquiavélica, y quizá la más devastadora, es la creación de una persona tan intachable, tan inaccesible, que tu adversario ya ni siquiera pueda alcanzarte. Aquí es donde comprendes que la verdadera guerra nunca fue física, ni de palabras, ni siquiera de reputación. Siempre fue una cuestión de posicionarte de tal forma que los ataques de tu enemigo dejen de importar. Te vuelves tan indispensable, tan exitoso y tan consistente en tus acciones, que tu oponente empieza a preguntarse si alguna vez tuvo importancia. En términos maquiavélicos, esta última estrategia gira en torno a la exposición a través del contraste. El arma más poderosa que tienes es la capacidad de hacer que el contraste entre tus acciones y sus palabras sea tan evidente que resulte imposible para los demás creer su narrativa. Si alguien intenta desacreditarte llamándote incompetente o débil, tú haces exactamente lo contrario: demuestras maestría, competencia y resiliencia. Si te han pintado como arrogante o manipulador, actúas con humildad y transparencia, sin entrar jamás en su drama.
Elevas tu propio estándar y, mediante esta demostración constante de fortaleza y excelencia, expones lenta pero inexorablemente las debilidades de su ataque. Lo que sucede aquí es sutil, pero profundamente impactante. Mientras sigues prosperando, destacando y construyendo lo tuyo, tu enemigo comienza a darse cuenta de que no solo está fracasando en hacerte daño, sino que tampoco logra mantenerse a tu nivel. Su narrativa queda expuesta como lo que es, una fabricación, una distorsión de la realidad. Has dado la vuelta al tablero de tal manera que sus intentos por derribarte solo han puesto en evidencia lo rezagados que están. Intentaron atacar tu carácter y tus logros, pero cuanto más lo hicieron, más vacías quedaron sus acusaciones frente a tus acciones. Pero el golpe más grande llega cuando dejas de reconocer su existencia por completo, cuando ya no estás invertido en la narrativa que intentan construir sobre ti. Cuando no respondes a sus ataques ni siquiera los reconoces como relevantes, creas un vacío. El espacio que antes ocupaban sus intentos por destruirte queda en silencio, y en ese silencio, tú floreces. Ellos quedan aferrados a una historia que ya no le importa a nadie, porque todos los demás han seguido adelante. Has borrado por completo su poder sobre ti, y ahora no son más que una nota al pie que se desvanece en tu historia. Esta es la esencia de la destrucción maquiavélica, volver irrelevante a tu enemigo no atacándolo, sino haciendo que sus intentos sean tan inútiles que colapsen bajo su propio peso. Dejas de interactuar con ellos no por miedo ni por derrota, sino porque comprendes que ya no tienen poder alguno sobre ti. Existen únicamente a la sombra de tu grandeza, y al negarte a reconocerlos, expones cuán insignificantes son en realidad. Este tipo de destrucción es psicológica, no física. Es una estrategia de percepción que te permite mantener el control incluso cuando tu oponente cree tener la ventaja. Al mantenerte calmado, sereno y enfocado en tus objetivos, demuestras que estás por encima de los juegos mezquinos que intentan jugar. Y al hacerlo, no solo ganas la batalla, ganas la guerra. Tu adversario, consumido por su necesidad de destruirte, termina revelando sus propias debilidades e inseguridades, mientras tú sigues ascendiendo, intacto frente a sus intentos de derribarte. Pero existe una capa aún más profunda de la estrategia maquiavélica, pensada para aquellos enemigos que no son ruidosos ni propagadores de rumores evidentes, sino los que actúan en silencio, entre bastidores, para sabotearte. Estos enemigos no te atacan de frente. Intentan erosionar tu posición de forma sutil, minando tu reputación con susurros y medias verdades. Este tipo de ataque es mucho más insidioso, y es fácil caer en la trampa de defenderte, de intentar corregir la narrativa o explicar tus acciones a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Pero eso también juega a su favor. Cuanto más te explicas, más validas el rumor. En lugar de defenderte, Maquiavelo aconsejaría exponer su comportamiento sin decir una sola palabra. La respuesta más poderosa en estas situaciones es elevarte aún más. Te vuelves más visible, no menos. Actúas con excelencia, obligando a quienes murmuran a tus espaldas a presenciar tu éxito. Habla con claridad en las reuniones, toma decisiones audaces en público y demuestra integridad en todo lo que haces. Así permites que quienes te rodean vean quién eres realmente y comparen a la persona que muestras con la historia que se cuenta a tus espaldas. Al final, la verdad se revela sola. La historia del acusador no coincide con tu realidad y, en esa disonancia, su credibilidad se derrumba. La belleza de esta estrategia es que no necesitas exponerlos directamente ni confrontarlos. Simplemente vives de una manera que demuestra que su versión de los hechos es falsa. Al dejar que tus acciones hablen por sí solas, te conviertes en la prueba viviente que contradice la narrativa que intentaron construir. Cuanto más susurran, más irrelevantes se vuelven, porque tu desempeño, tus resultados y tu integridad contrastan de forma brutal con sus acusaciones. Con el tiempo, los rumores se desvanecen. Quienes antes los creían empiezan a cuestionarlos. Se preguntan por qué estaban escuchando a alguien que no tiene pruebas reales, que no ofrece nada más que sospechas y chismes. Y en ese momento, has ganado. El enemigo que intentó erosionar tu reputación y destruir tu posición se convierte en un problema inexistente. Ha perdido su credibilidad, su influencia y, finalmente, su relevancia. Cuanto más intentan arrastrarte a su red, más exponen sus propios fracasos e inseguridades. El paso final, y quizá el más sutil, de la destrucción maquiavélica es la muerte de la relevancia de tu enemigo. Una vez que los has vuelto irrelevantes, desaparecerán en la oscuridad o buscarán nuevas víctimas. Pero para entonces, ya no representan ninguna amenaza para ti. Has alcanzado un nivel de influencia y de indiferencia frente a sus ataques tal, que no pueden alcanzarte, por más que lo intenten. Y al final,
Quienes antes observaban el conflicto ahora te ven ascender, imperturbable e intacto, mientras el drama que consumió a otros queda atrás. El verdadero poder de la estrategia maquiavélica no está en la confrontación directa ni en la represalia, sino en la capacidad de resistir y superar a tus enemigos. No necesitas destruirlos para ganar. Solo necesitas seguir avanzando, elevarte por encima de los intentos mezquinos de socavarte y vivir de una manera que demuestre que nunca fueron una amenaza real. Al centrarte en tu propio éxito y mantener el control de la narrativa, dejas a tus enemigos atrás, perdidos en su intento de perseguir una victoria que jamás alcanzarán. Al final, la mayor forma de destrucción no es un evento ruidoso o dramático. Es el colapso silencioso de un enemigo que intentó derribarte y fracasó. Es el momento en que comprenden que todo fue inútil, que estuvieron persiguiendo un fantasma mientras tú construías tu imperio. Ese es el poder de la destrucción maquiavélica. No se trata de atacar, sino de volverte tan intocable que nadie pueda siquiera acercarse lo suficiente para dañarte. Y al hacerlo, te aseguras de que los intentos de tus enemigos por destruirte no solo sean irrelevantes, sino completamente olvidados.